Salmo capítulo 105, versículos 16 al 22. ¿Cuántos llegaron? Dice la palabra: trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fuese vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En la cárcel fue puesta su persona. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho del Señor le probó. Envió el rey y le soltó. El Señor de los pueblos le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñara sabiduría. Muy bien, voy a compartir un mensaje que he titulado Sueña pero cree. Toque el que está a su lado, por favor, dígale: sueña pero cree. Toque el que está al otro lado, dígale: sueña pero cree. Ahora dígamelo a mí: sueñe pero crea. No, pero con esas ganas que usted le mete. A ver, dígame: sueña pero cree. Muy bien. Dios nos da sueños, Dios nos hace soñar, pero Dios quiere que nosotros creamos también en esos sueños, que esos sueños no se van a quedar simplemente allí en una experiencia de momento, que esos sueños se van a hacer realidad. Dios trae por su palabra a nosotros, o por su palabra nos hace soñar aún despiertos. Dios puede darnos sueños proféticos mientras nosotros dormimos, pero vuelvo a insistir, Dios nos puede hacer soñar aún despiertos. Dios nos hace soñar con un mañana mejor. Dios nos hace soñar en tiempos difíciles con tiempos mejores, con tiempos maravillosos. Esa es la historia precisamente de José. Cuando nosotros vemos la historia de José, yo creo que se convierte en una inspiración para todos nosotros. Y especialmente es mi oración para que aquellos que están atravesando por momentos contrarios a sus sueños, a sus anhelos, a sus deseos, a una palabra profética que recibieron de parte del Señor, hoy nuevamente puedan activarse esos sueños por la fe. Hoy nuevamente puedas volver a soñar, hoy nuevamente puedas volver a creer en tus sueños, hoy nuevamente puedas volver a abrazar tus sueños, creyendo en que tus sueños se van a hacer realidad. Hay ciertas situaciones complejas que todos nosotros podemos atravesar en algunos momentos, en algunas circunstancias de la vida, y son esas circunstancias difíciles las que pueden llevarnos a dudar de lo que Dios nos ha dicho, de lo que Dios nos ha regalado por medio de un sueño, de lo que Dios nos ha hablado. Hay momentos en los cuales nosotros llegamos a pensar, ¿cómo va a ser posible que mi sueño se haga realidad cuando en lugar de encontrarme más cerca, siento que estoy más lejos de poder alcanzar mis sueños? Hay momentos en los cuales quizá uno de los sueños que hay en muchos de ustedes es: ¿cuándo voy a conocer a esa persona que Dios diseñó para mí? ¿Cuándo va a aparecer esa persona de mis sueños, esa persona con la que he soñado? ¿Cuándo se hará realidad esto? ¿Cuándo conoceré a esa persona única, maravillosa, especial, perfecta que Dios diseñó para mí? Y a veces de repente, aún en esto se suscita que la persona dice: no, como que ya, como se dice popularmente, ya me dejó el tren, ya yo veo que nadie me pone cuidado, soy solito, voy a quedarme solito o solita. Y ahí es donde a veces el enemigo trata de ganar ventaja, y ahí es donde el diablo a veces va a tentar y va a seducir para que la persona se salga del plan de Dios y de repente entre en una relación fuera de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque comienza a dudar de lo perfecto, del plan, del propósito de Dios. A veces parte de esos sueños
pueden tener que ver con una carrera universitaria, puede tener que ver con la compra, no sé, de una propiedad, puede tener que ver con algo que a mediano plazo te has propuesto en tu corazón, algo que necesitas a corto plazo, y de repente, por el contrario, en lugar de sentirte más cerca de poder alcanzar ese sueño, te sientes más lejos. José tenía sueños, y sueños que digamos, lo podían, lo proyectaban a ser alguien grande, alguien importante, alguien de gobierno, alguien que estaría por encima de sus hermanos. Pero cuando nosotros vemos la historia de José y las cosas que le pasaron a José y las duras pruebas por las que atravesó, muy seguramente tendría todo para pensar, para decir: estoy no más cerca de mis sueños, sino totalmente alejado de esos sueños. Quizá cuando soñé, pues pude emocionarme un poco, pude visionar un poco cómo podría llegar a ser esto, me emocioné, se llenó de alegría mi corazón, pero viendo todo lo que me está pasando y que cada vez aparentemente es como si fuera de mal en peor, como que las situaciones en vez de mejorar cada vez empeoran, esto me muestra que esto no es para mí, que definitivamente ese sueño no era para mí, que esto no va a pasar, que nada bueno de lo que soñé me va a acontecer. Eso podría haber pensado José. Y eso puede pasarte en cualquier momento en tu vida. En cualquier momento puedes llegar a dudar de los sueños, en algún momento puedes llegar a dudar de los anhelos, de los deseos, porque no te encuentras por lo menos cerca, sino por el contrario te encuentras totalmente alejado de ese anhelo que está en tu corazón, de esa meta que has querido alcanzar. En lo natural hay momentos en los cuales podemos sentirnos como atascados, atorados, hay momentos en los cuales todo resulta siendo contrario. Por ejemplo, cuando alguien está listo ya para ingresar a la universidad y bueno, sus padres están tratando de hacer el mejor esfuerzo para que pueda ingresar a la universidad de sus sueños, pero vaya revés que viene, de repente el papá se queda sin empleo, o de repente por allí surge un problema, no sé, le sirvieron de fiador a alguien, ahora tienen que asumir una deuda muy grande, ahora embargaron la casa, le embargaron el sueldo al papá, no sé, a la mamá, y por el contrario, cuando estabas a punto ya de dar ese paso, ese salto para alcanzar tus sueños, parece que todo se hizo contrario, que ya es imposible, y cuando de repente la noticia de la familia es: definitivamente, hijo, hija, no vamos a poder pagarte la universidad, no hay la menor posibilidad de que podamos cumplir con la matrícula, con las mensualidades, bueno, con los requerimientos financieros, no se puede en este momento. Es ahí donde la persona dice: ¿para qué Dios me hizo soñar? ¿Para qué vinieron a mí estos sueños? ¿Para qué me emocioné? ¿Para qué Dios me ilusionó con esto? ¿Para qué Dios me habló, me confirmó? Fui a aquel encuentro, fui a aquel campamento, allí me dio una palabra profética. ¿Para qué me hizo emocionar? Para ahora, sí, hacerme enfrentar a esta cruda realidad que definitivamente no voy a poder. Y quizá la tristeza va a aumentar cuando dices: en mi familia nadie hasta ahora había, nadie se había hecho profesional. Yo tenía esa esperanza, tenía ese sueño, tenía ese deseo. Y ahora, cuando estaba cerca, por el contrario, me siento alejado de mis sueños, me siento alejado de esa realidad. A veces puede pasar en el campo sentimental, donde de repente encontraste como a la persona de tus sueños, y cuando de repente le preguntaste: y discúlpame, ¿y tienes novio o tienes novia? No sé, o te enteras por otra persona y dices: wow, tiene novio, tiene novia, y yo que creí que esta era, y yo que creí que él era, ¿sí? Entonces, así pueden pasar ese tipo de cosas en lo natural. Cada vez que sientes que estás cerca, que llegaste, y de repente te encuentras con una noticia que te tira, ¿sí?, lejos de tus sueños, que te avienta lejos de tus sueños. Cuando estás ahí a punto de lograr, cuando estás a punto de comprar algo y dices: bueno, este es el negocio, esto es lo que quiero, es donde voy a invertir, etcétera. Y cuando de repente dices: bueno, mire, ya reuní el dinero, dice: no, lo siento, ya lo vendimos, ya la vendimos. Bueno, pues José
vive algo semejante. Y nos dice la escritura, vamos a Génesis 37:1, dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en tierra de Canaán. Y esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, un jovencito como ustedes, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José, a su padre, la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí he soñado otro sueño, y aquí el sol y la luna y 11 estrellas se inclinan ante mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en la tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Así que José soñó y se veía, dice, en el campo, y estaban atando manojos, quizá de trigo. Y dice que de repente el de él estaba erguido, derecho, ¿sí? Se alzaba más que los otros. Y los manojos de sus hermanos se inclinaban delante del manojo de José. Y enseguida ellos lo interpretaron. Y dijeron: reinará sobre nosotros. Él era el menor, recuerde. Y ahora ellos, que dice que le aborrecían porque su padre tenía cierta preferencia sobre él, entonces dice ahora llegaron a aborrecerle todavía más por causa de sus sueños. Pero estos sueños venían de parte de Dios. Y yo quiero decirte, cuando tus sueños vienen de Dios, no hay nada que pueda impedir que tus sueños se hagan realidad, salvo tú mismo. Por eso es necesario creer en nuestros sueños. Ni el diablo, ni las personas, nada ni nadie pueden estorbar, impedir lo que Dios se ha propuesto hacer contigo. No es de quien quiere ni de quien corre, dice la escritura, es de quien Dios tiene misericordia. Y si Dios tiene misericordia de ti y te revela sus planes, sus propósitos, Dios te va a llevar a ese lugar, Dios te va a llevar a esa meta, Dios te va a llevar a esa posición, Dios te va a llevar a esa bendición. Si Dios te lo prometió, Dios te va a llevar. Dios está contigo, y si Dios está contigo, recuérdalo siempre. ¿Quién contra ti? Cuando pueden decir amén, dale un buen aplauso de alabanza a Jesús. Pero volvamos a nuestro texto inicial, nuestro texto base, el Salmo 105. Dice que Dios trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Y envió delante de ellos, dice, a José, que fue vendido por siervo, por esclavo. Y afligieron sus pies con grillos, y en la cárcel fue puesta su persona. Recordemos que sus hermanos empezaron a maquinar aún la muerte de José. O sea, querían matarle. Piensa cómo puede sentir una persona cuando sus hermanos de sangre y carne maquinan su muerte. Piensa cómo se puede sentir una persona con esto, cuando se da cuenta que las intenciones de su propia familia es matarle. La gracia de Dios estuvo con él. Mira, aunque la intención de algunos de ellos era asesinarle, Dios estuvo allí y usó a uno de sus hermanos para librarle de la muerte. Así que lo metieron en una cisterna. Y este hermano pensó que al lograr que no lo mataran, sino que lo dejaran ahí en la cisterna, iba a ser algo temporal. Pero resultó que pasó una compañía de madianitas y dice que terminaron vendiéndolo
por esclavo. Y entonces lo vendieron como esclavo y terminó, fue a parar a Egipto. Y en Egipto terminó en la casa de un capitán de la guardia de Faraón. Todos conocemos la historia. Y sabemos que allí la esposa del capitán de Faraón, ¿sí? La esposa de Potifar, olvidé su nombre, a ver, ayúdenme a acordarme. Cleofe no, es que Cleofe. La esposa de Potifar, la Poti, eso, vamos a poner el nombre porque creo que no aparece ahí en la historia. La Poti llegó y comenzó a fijarse en José. Él está como esclavo, él es un esclavo. Piensa en alguien que tiene sueños de que va a gobernar. Sueños donde lo que Dios le ha mostrado es que sus hermanos se van a rendir ante él, ¿sí? Y ahora está como esclavo trabajando para un extranjero por allá, un capitán de la guardia de Faraón, como Potifar. Y él está haciendo sus oficios, trabajando, pues, feliz, contento allí, haciendo sus labores, porque lo que nos muestra la historia es que donde quiera que Dios ponía a José, José prosperaba. ¿Y sabes por qué José prosperaba? Porque en medio de cada situación difícil, José seguía creyendo en que sus sueños se harían realidad. José seguía creyendo que los sueños que él tenía no eran de él, venían de parte de Dios. Seguía creyendo en el favor de Dios, seguía creyendo en el poder de Dios, seguía creyendo en la gracia de Dios, seguía creyendo en que Dios tenía el poder para llevarlo a ese destino de grandeza. José seguía creyendo y eso lo llevaba a desarrollar todo lo que le ponían, toda tarea con total excelencia, porque él sabía que todo esto era parte del proceso, todo esto era parte de ese proceso que lo llevaría al éxito, todo esto era parte de la forma como Dios lo estaba procesando para poder llevarlo a ese destino de grandeza. Hay personas que tienen sueños pero no quieren pagar el precio. Hay personas que quieren ser profesionales importantes, destacarse en esta nación, quieren ocupar lugares privilegiados, pero a veces no quieren esforzarse, no quieren estudiar, no quieren madrugar, no quieren, y si estudian no quieren ser los mejores, no quieren dedicarse al estudio, pero quieren las cosas grandes. Y eso es lo que hace que a veces se retrasen ciertos procesos. Si nosotros decidimos creer en nuestros sueños, tenemos que esforzarnos también por nuestros sueños. Tenemos que luchar por nuestros sueños. Nadie dijo que sería fácil. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nadie dijo que esta carrera sería fácil. Nosotros tenemos una carrera por delante. Aún todos soñamos con la vida eterna, todos soñamos con el cielo, todos soñamos con el paraíso de Dios, todos soñamos con ese futuro de gloria. Pero el Señor dice: corre con paciencia la carrera que tienes por delante, despójate de todo peso y del pecado que te asedia. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El que milita tiene que llevar una vida austera, tiene que llevar una vida de disciplina. Todo aquel que milita. Pero también dice: el labrador, para participar de los frutos, debe cosechar primero, debe sembrar y debe cosechar. Si quieres frutos, hay unas labores en las que tienes que entrar. Todos los que corren en el estadio, dice, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio, el que corre más rápido. Entonces Dios está con nosotros, Dios nos va a ayudar. Por eso le decía hace un rato, los únicos que estorbamos nuestros sueños somos nosotros mismos. Mientras nosotros creemos, mientras nosotros luchamos, mientras nosotros nos mantenemos fieles a Dios, Dios va a ir procesándonos, preparándonos para llevarnos a ese destino de gloria que Él ha fijado para nosotros. Y ese es el caso de José. No dijo: no, yo aquí voy a hacer todo mal porque finalmente Dios me escogió, fue para cosas grandes. Yo no tengo por qué estar barriendo, trapeando. ¿Qué tal un gobernante como yo y barriendo aquí, pues, de empleada del servicio? No, olvídese. Y tiró el balde por allá, ¿sí me entiende? Regó todo eso, partió el palo de escoba, dijo: me rebelo, yo nací fue para gobernar. Dios tiene cosas grandes para mí. Yo soy un hijo de Dios, yo soy hijo de rey, yo soy príncipe. Le habían dado una pela a la tremenda y lo han metido a la cárcel antes de tiempo. Y ese es el problema. Hay gente que
se le olvida que tenemos que luchar por nuestros sueños, que todo lo que nos va pasando es parte de un proceso. Yo les decía hace algún tiempo, la gente siempre está pensando en los eventos, pero no está pensando en los procesos. Entonces, cualquier jovencito sueña con la universidad, con graduarse, con ser profesional, con un día estar tirando el birrete así, y la foto, y wow, me gradué, y aquí que diga doctor fulano de tal, wow, ¿sí? Súper, chévere, doctor fulano de tal, así con el carro. Pero y la madrugada, y las trasnochadas estudiando, y los trabajos extensos, y el dinerito que hay que estar invirtiendo, que a veces tienes que abstenerte de ciertas cosas para decir no tengo que cumplir aquí con la universidad, con esto, con aquello, con lo otro. Entonces soñamos con los eventos, tirar el birrete, la foto que diga doctor fulano de tal, ¿sí? Contador, administrador, ¿sí? Ingeniero, todo eso soñamos. Y es rico soñar ahí, pero ¿y el proceso que te llevará al evento? Ay, las niñas, a veces, algunas niñas sueñan, dicen, ay, cuando yo me case, wow, ay, así, ese, y una cola larga, otras no les gusta, pero bueno, déjenme poner el ejemplo de las que les guste así. Y eso así, pues, 40 metros allá, que voltee. Que mis primas, las que no nos hablan allá, las de allá de 3 cuadras, paso la cola por allá así del vestido, arrastrando así para que les pese la cobarde envidia. ¿Sí? Y entonces, y está pensando, ¿sí me entiendes? Y el peinado, y bueno, y el vestido, y la fiesta, ay, en esa finca que yo, uy, allá donde se casó fulana de tal, allá donde voy a hacer, pero no con la decoración que yo usó, no, con la decoración que yo vi fue en ese otro lugar, y bueno, y eso en la mente hace, mejor dicho, toda la fiesta de sus sueños. Entonces casada, entonces cuando diga, sí, la señora fulana de tal, así dando la mano, mostrando la argolla, pero nunca piensa en que toca barrer, toca trapear, toca lavar ropa, toca planchar a veces, ¿sí? Entonces dice, no, porque cuando yo me case voy a tener empleada. El sueño de muchas, lastimosamente, pues a veces no está en los sueños de Dios, en los planes de Dios. Y entonces en la casa nunca aprende, la mamá le dice, mire, planche, vea esa ropa, o por lo menos la suya. No, está de moda andar así. Y se sale así con la blusa toda arrugada y todo el tema. Pero luego el esposo de pronto es de esos que les gusta pues todo bien planchadito y entonces ahí pasa trabajo, ¿me entiende? Le quema, mejor dicho, hasta la pijama. Él dice, pero ¿por qué me quemó los interiores? Los interiores no se planchan. Ay, yo no sabía, nunca hice esto. ¿Entiende? Se le quema un caldo. Yo que es pura agua. Entonces, todo porque nunca se preparó, solo pensó en el evento. Toda la vida pintándose las uñas y cuando yo me case, ay, el vestido, pero no aprendió nada de esto. Entonces, cuando se enfrenta al proceso, rápidamente quiere tirar la toalla. Por eso tenemos gente que a la mitad de la carrera universitaria quiere desistir. No, eso está muy duro, porque no pensamos en los procesos. Entonces, José está viviendo un proceso, ¿sí? Y José está cumpliendo perfectamente el proceso. Todo lo que Dios le entregaba, dice Dios mismo se encargaba de hacerlo prosperar, porque él le metía todo el empeño, toda la dedicación, todo el esfuerzo. Dice que su amo no se ocupaba de nada. Llegó un momento en que lo puso por encima de todos sus criados a José. Entonces yo me imagino que José llegó, pues imagínense, de esclavo, pues la ropita pues todo harapiento, pues todo mal vestidito, sucio, no sé cuántos días en ese desierto y tal. Entonces la Poti, la esposa de Potifar, no se fijó inicialmente en él, pero después ya el muchacho lo acomodaron, pues lo pusieron por encima de todo. Dice que él ya era como el jefe de todos los esclavos, porque su jefe no se preocupaba de nada, dice, de nada, todo lo puso a cargo de José. Entonces ya José pues ya echaba, se ponía jupintica, ¿me entiende? ¿Sí?
Ya el hombre chantaba pues el mecho y todo el asunto, se ponía su pintica dominguera, ¿sí? La venida al culto. Entonces llega y el José ya se ve diferente. Y entonces la Poti le echó el ojo y comenzó a decir: uff, ¿quién pidió pollo? Esa señora pues bien alebrestada, bien alborotada, ¿sí? Claro, el marido era un capitán de la guardia, entonces tenía que irse a batallas, ¿eh? Y dejaba a la señora pues acá en la casa, y a la señora, ¿sí me entiende? Se le comenzaron a alborotar las hormonas, pues, ¿sí? De repente le subió fiebre, la pobre señora estaba como en 45 de fiebre y todo el asunto, y le hizo la encerrona a José. Y lo agarró, pues, ¿me entiende? Y entonces dijo: bueno, sí, papi chulo, ¡ay! Lo agarró. Y la señora no le dijo: ay, que usted tan querido, que tal, que cuando conversamos. No, la señora era señoras, ¿sí me entiende? Bien tiradas al charco, ¿no? Ella le fue diciendo: acuéstate conmigo. Y no era como decir: mire, que tengo frío, hagas aquí al ladito y acostamos y conversamos un rato, leamos un libro. No, ¿entiendes? La señora tenía no malas intenciones y no re malas, ¿ya? La señora le dijo: acuéstate conmigo. Y él le dijo: mire, su esposo, no pecaría contra mi Dios y contra mi amo Potifar. Todo lo que está en esta casa lo ha puesto bajo mi cuidado, menos a usted, ¿sí? Y al perro. Él le dijo: mire, yo no voy a pecar contra mi Dios ni contra mi amo. Entonces, una persona leal. Dios probó la lealtad, Dios probó la fidelidad de José y lo halló perfecto en todo. Y dice que José no se quedó ahí, porque la escritura nos dice a nosotros, hay tres cosas que nos dice la palabra sobre las tentaciones. Y el diablo es experto en tratar de sacarte de los planes de Dios, tentándote. La tentación es, como haga de cuenta, ¿sí me entiende? Un lazo que el enemigo usa para tratar de sacarte de la cobertura de Dios, llevarte al pecado. Entonces, ¿qué hizo José? José huyó. Hay tres formas de resistir la tentación que nos da la escritura. Hay momentos donde dice la escritura en el Nuevo Testamento, dice que nosotros debemos de pelear, ¿sí? Hay momentos en los cuales nosotros debemos de huir, ¿sí? Y hay momentos donde debemos resistir. Sí, hay momentos donde se resiste, ¿sí? Dice que resistamos el fuego de prueba que ha venido sobre nosotros. Entonces, se le toca quedarse ahí. Hay situaciones donde toca resistir. Hay situaciones donde toca pelear. Entonces usted, el enemigo lo está atacando, usted también. Recuerde, el diablo tentó a Jesús y Jesús le respondió: escrito está. Jesús desarrolló una batalla espiritual, una guerra espiritual. Escrito está, Satanás, le respondía el Señor, que es la espada del Espíritu. Una batalla espiritual. El diablo lo tentaba. Todo esto te daré si postrado me adoras. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Dile a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, con la espada del Espíritu. Jesús peleó, no salió a correr. No dice que el diablo le dijo: dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y cuando terminó de decir pan, ya Jesús iba por allá. No, mire que no. Jesús se quedó allí y peleó contra el enemigo con la palabra, con la espada del Espíritu. Hay momentos en que toca pelear y hay momentos en los cuales toca huir, salir corriendo. Entonces, ¿qué hizo José? Esto no era para ponerse a resistir. Entonces, la señora ahí, imagínense, diciendo: rorro, papucho, ¿sí me entiendes? ¿Sí? Papi chulo. Y José ahí quietico, estatua. Y la señora comienza a besarlo. Y José: yo resisto, yo aguanto, ¿sí? Y la señora sigue, insiste, lo coge, no sé, manoselo a él. Y entonces José ahí quietico diciendo: yo aguanto, estoy aguantador hoy. Hay gente que cae en los pecados sexuales porque se queda a pelear o se queda a resistir. La Biblia dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Qué es lo que nos manda el Señor? ¿A qué? ¿A resistir? Pelead contra la fornicación. No. Resistir la fornicación. No. Dice:
huid de la fornicación, huye de las pasiones juveniles, huye, o sea, salga corriendo. José no tenía el Nuevo Testamento y José salió corriendo, puso pies en polvorosa. ¿Qué hizo José? La señora lo tenía tan agarradito, ¿me entiende? Que se quedó con el manto, ¿sí? Con la túnica, con todo. El José salió como el Señor lo trajo al mundo. Imagínense el espectáculo. Y la señora apenas se quedó con la ropa. Esa señora estaba tan alborotada que lo tenía ya agarrado, ¿sí? Pero José dijo, es mejor que digan, aquí corrió que aquí cayó. José salió corriendo, ¿me entiende? Y la señora comenzó a gritar y a decir, ay, auxilio, auxilio, violador. Y entonces, claro, viene todo el mundo que ya sabían que la señora era alborotadita, que sí, me entiende, que había estado maluquita de fiebre. Ya la señora tenía un cuento ahí con los otros criados seguramente. Entonces, sí, claro, otro violador, sí, desde luego. ¿Por qué lo sabemos? ¿Usted cree que llega el capitán de la guardia? José era solo un esclavo, sí, le había dado un lugar de importancia. Pero ¿usted cree que él llega y la esposa, a quien él ama, le dice, vea, ese tipo intentó violarme, el esclavo ese? Lo había matado enseguida, lo había mandado a matar enseguida, lo habían decapitado enseguida. Pero como cada cual sabe lo que tiene. Entonces Potifar dijo, ay, Dios mío, esta señora así. Dijo, métanlo en la cárcel mientras yo miro a ver qué se hace. Y ahora José no solo es un esclavo, sino que ahora está preso también. Un esclavo preso. Un esclavo preso. Una cosa es ser esclavo, pero usted está en la casa, etcétera. Es esclavo, está en la servidumbre, bueno, duro. Pero ahora no solo es esclavo, sino que también está en la cárcel. Pero allí en la cárcel, dice Dios, comenzó a levantarlo y el carcelero comenzó a delegarle responsabilidades. Y José lo mismo, no dijo a los presos, llegó, le dijo, por ejemplo, el carcelero, hágame el favor, llévenle la comida a estos presos, llévenle ahí, no sé, la sopita. Entonces, sopita caliente. Entonces el otro dijo, no, otra vez esa misma sopa. Y dijo, entonces, ¡ay! Se la tiró en la cara al preso. No, José, ¿sí me entiende? Comenzó a atender a todo el mundo de parte de Dios, haciendo las cosas con amor, haciendo las cosas con diligencia, siendo excelente. Si Dios te ha dado sueños de grandeza, pero estás laborando quizá en una... Mire, le voy a contar. Yo recuerdo cuando yo salí de la Sijín, ¿sí? Yo puse un negocio. Voy a saltarme esa parte del negocio. El negocio, por estar tanto aquí en lo de la iglesia, atendiendo todo lo de aquí de la iglesia, yo le he contado, mi negocio quebró. Porque si a mí me decían que había, en ese tiempo no habían personas aquí para el aseo como hay hoy en día, no. Entonces, los mismos servidores, los voluntarios, hacíamos el aseo y todo el tema, los baños, todo ese tema. Entonces, lo que sea que a mí me llamaban a hacer, yo siempre estaba dispuesto. Si había ayuno, yo estaba dispuesto a cerrar mi negocio por estar. Entonces mi negocio quebró y me vi abocado, ya estaba casado, pues a buscar un trabajo. Así que comencé a hacer un trabajo que era como de mensajería, de cobrador, ¿sí? No, perdón, me salté un pedazo. Comencé a hacer un trabajo de conductor. Por ese tiempo yo estaba orando y preocupado por los ingresos de mi casa, de mi hogar, recién casado. Entonces yo estaba orando cuando de repente un capitán amigo me llama y me dice, mira, mi esposa está pues en estado de embarazo, yo necesito una persona de confianza, una persona que yo pueda confiarle a mi esposa para que la lleve, la traiga, ella era fiscal. Y entonces había que llevarla a un pueblo en el Cauca. Y entonces ella viajaba todos los días, a veces se quedaba allá, a veces se regresaba todos los días, o a veces se quedaba, dependiendo si tenía alguna molestia o algo, decidía no viajar. Y yo tenía que llevarla, traerla todos los días, ¿sí? Entonces, eso hice yo alrededor, fueron exactamente 7 meses. 7 meses. A los 7 meses ya vino el tiempo del alumbramiento y entonces pues se terminó el trabajo allí. Y entonces pues me dieron un gran abrazo y chao. Era algo temporal. En ese momento, no, él me dijo, mira, tengo un amigo, te puedo recomendar en esto para hacer un trabajo de mensajería. Y yo, por no dejar la obra de Dios, porque yo no quería un trabajo
que me involucrara todo el tiempo, porque para ese momento yo ya estaba predicando en unas campañas evangelísticas que hacíamos en los barrios. Llevábamos una tarima, sonido, un bus con servidores y hacíamos impactos importantes en diferentes barrios de Cali. Una semana lo hacíamos en el oriente, luego en el occidente, luego en el norte de la ciudad, luego en el sur. Entonces yo predicaba en esas campañas. Entonces yo no podía estar en algo que me absorbiera todo el tiempo, yo necesitaba algo como más o menos medio tiempo. Entonces este trabajo de mensajería pues quedó como anillo al dedo. También yo lo desarrollaba, me desocupaba en un día, si lo hacía con diligencia, rápido. Así que otros 7 meses hice eso. Yo tenía que ir a las compraventas, a lo que le llamamos prenderías, y yo iba una por una, ¿sí?, a reclamar una cuota que ellos pagaban de afiliación y también a llevarles algún comunicado, algo de la asociación en la que ellos están integrados. Bueno, eso hice 7 meses también. Nadie tuvo queja alguna, ¿sí? Mi jefe feliz cuando fui conductor de su esposa, no tuvo ninguna queja. Yo hice todo con excelencia. Yo no comencé a decir, no, pues es que yo yo tengo un llamado pastoral, o sea, a mí ya me lo profetizó el Señor, yo quiero andar conduciéndole a su esposa, o sea, mire a quién se está dirigiendo, búsquese otro por ahí desocupado. No, yo entendía que Dios lo haría en su tiempo, ¿sí? Y hice las cosas con excelencia. Luego el tema de mensajería igual, y no era sencillo. Mire, había gente que a veces usted llegaba, pero era parte del trato de Dios, porque yo había sido de un carácter muy fuerte cuando estuve en la SIGIN. Entonces yo entendí que todo eso era parte del proceso, ¿sí? Y entonces usted esperando ahí lo de la cuota, y ellos hablen y no sé qué, y ríanse y iban a hablar por teléfono, y yo ahí, claro, entonces comenzaba como el viejo hombre, ¿me entiende? Yo no olvide, sí, dame un momento, el muchacho de tal lado, y sí, ve, listo. Y luego venía y se me acercaba y decía, y entonces ve, ¿y qué? ¿Y qué tal? Sí, mira, no te olvides de lo de la cuota. Sí, espérate ya, y yo pues queriendo desocuparme rápido por el tema de las campañas, todo. Y allí, sí, no, espérate que ya le dije, pero es que el contador no sé qué, o el secretario no sé qué, que no me ha pasado la plata, que es que la están sacando, que no sé qué. Y yo ahí, y dele, me tocaba sacarlo de allá, ¿sí me entiende? Orar por él, ministrarlo, hasta que se convirtiera a Cristo. Pero entonces yo sabía en ese momento que era el trato de Dios, ya. Y ahí esperaba con paciencia, y a veces era el tema largo, tendido. A veces llegaban y decían, no, vení por la tarde. Unas compañías que tienen plata por un montón y lo que pagaban era eso eran como 50.000 pesos en ese tiempo. Eso no es nada para ellos. Y es que vení por la tarde. Y entonces vos organizás un recorrido, ¿me entendés? Esta queda aquí, esta queda acá, esta queda acá. Luego hay que irse a las de otro lado. Eso era en el norte de la ciudad, en el centro de la ciudad, en el sur de la ciudad, en el oriente de la ciudad. Era un recorrido complejo. Entonces imagínense una del oriente que me dice es que vení por la tarde, cuando por la tarde yo iba a hacer la del norte, por ejemplo, tirarme del norte al oriente. Entonces yo, bueno, por la tarde, bueno, Dios lo bendiga. Pero era parte del trato. Pero no obstante, nadie nunca se quejó, nadie dijo, mire, el que vino ahí, que no, siempre con respeto, siempre, aunque por dentro yo le decía, Señor, llévatelos o te los mando a todos juntos. Entonces, así que ahí estuve 7 meses. Y después me dijeron, mire, necesitamos ya una persona a tiempo completo aquí, ya se formalizó esta área. Y tenés que estar ya de 8 a 12, de 2 a 6 de la tarde. Y entonces yo dije, no, yo no puedo por las campañas. No, yo tengo que estar ya a las 4 en la iglesia, siempre que tenemos campaña. Y así que no pude seguir. Y mejoraban pues todo el tema prestacional, todo el tema, pero yo no podía por la obra de Dios. Y en esas, unos hermanos de aquí de la iglesia me dijeron, yo predicaba así ocasionalmente, pues acá en la iglesia, tanto en las campañas como aquí en ayunos, a veces el domingo, unas 2, 3 veces en el mes, pero pues todavía no estaba a tiempo completo. Y entonces ellos me dijeron, siervo, mire, que es que necesitamos unas personas para la fotocopiadora. Tenían unas empresas de fotocopiado aquí, por la Santiago de Cali, otra en el centro, me tocó en el centro. Y yo le dije, pues yo estoy necesitando algo de medio tiempo. Trabajé otros 7 meses, fueron 7 meses haciendo trabajo de fotocopiado. Y sacaba usted fotocopias, todo el tema. Y a veces, no, esta está muy oscura, permítame, ya se la cambio.
Oh, esto quedó muy clarito. Permítame, ya se la cambio. No, esta quedó muy bien. Permítame, ya se la cambio. Y lo mismo, el trato de Dios. Entonces, todo eso Dios lo fue usando para poder llevarme aquí donde yo estoy hoy en día. Por ese tiempo me llamaron aquí de la iglesia y dijeron: mira, tú tienes muchas áreas a cargo, tú estás muy involucrado, tú estás predicando ya aquí en la iglesia. Hemos hablado con los pastores fundadores y ellos ven la necesidad de que tú te vincules ya a tiempo completo. ¡Wow! Eso para mí fue, ¿sí me entiende?, una bendición tremenda. Y al poco tiempo renunció el pastor de jóvenes que había, y entró al poco tiempo, como 3 meses después. Y entonces me delegaron a mí como pastor. Mi esposa se había graduado ya de la universidad como contadora, y en ese momento le dijeron: si quedan al frente del ministerio de jóvenes ya como pastores, porque yo entré tiempo completo, yo subí a la reunión pastoral, que fue una cosa única que ha pasado, porque yo no era pastor de un área realmente, yo estaba bajo el pastor de jóvenes, yo era como un líder, pero yo subí a la reunión pastoral, porque por la gracia de Dios pues se me había delegado mucho en la predicación de domingo y todo el tema. Entonces yo subí a la reunión, pero yo no era cabeza de ningún área, yo estaba bajo la autoridad del pastor de jóvenes. Cuando él se va, entonces dicen: mi esposa se acaba de graduar, ya estaba ya empezando pues como a buscar empleo. Y entonces me dicen a mí: si quedan al frente tiene que vincularse tu esposa también, porque aquí trabajamos en equipo, en pareja, ¿sí? Y entonces mi esposa renuncia a los, pues como decir, al tema de su profesión por el ministerio, ¿sí? Y comenzamos a servir juntos. Y yo pude ver cómo en ese proceso de 7 meses de conductor, luego mensajería, ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro? Luego fotocopiado, ¿sí me entiende? ¿Qué tiene que ver eso? Cosas totalmente diferentes, pero todo busqué hacerlo con excelencia como para el Señor, pensando en que Dios estaba en el asunto, en que Dios tenía un plan, que Dios tenía un propósito, ¿sí? En que Dios sabe por qué hace lo que hace. José, Dios lo llevó allí a ese proceso para que conociera toda la escala social, toda la sociedad la pudo conocer, cómo era toda esa pirámide social, desde el faraón hasta el hombre, hasta el esclavo que estaba preso. Conoció cómo funcionaba la sociedad egipcia, cómo era toda la estructura, cómo era toda la organización, cómo se comportaba un capitán de la guardia de faraón, un oficial de faraón, una persona importante, cómo se comportaba un carcelero, qué hacían, qué hacían correcto, qué hacían incorrecto. Conoció cómo trabajó el pastelero, el panadero, pues el copero del rey. Conoció de todo. Cada lugar donde Dios lo puso, Dios tenía un plan, un proceso. Dios quería capacitar a José. Entonces, cuando nosotros tenemos sueños de Dios y de repente el sueño nuestro es llegar aquí, por ejemplo, pero de un momento a otro, en lugar de estar más cerca de aquí, de repente resultamos totalmente alejados de esto que Dios nos ha llamado a soñar. No es que ahora hay menos probabilidad de que alcances tus sueños, por el contrario, ahora estás más cerca, porque puedes entender que estás en el proceso de Dios, que te llevará al éxito, que te llevará a la grandeza, que Dios te está procesando, que Dios está trabajando en ti, que Dios te está preparando para que ocupes los lugares de eminencia que Él ha destinado para ti. ¿Cuántos pueden decir amén? Dale un buen aplauso de alabanza al Señor. Una de las cosas que yo aprendí y que sabe todo el equipo que está cerca de mí es que, y si algo pueden ellos decir, es la diligencia en todo, ser muy diligente, que todo no se hace para mañana, que todo no se hace despuesito lo de Dios, que todo se hace con total excelencia, porque yo aprendí eso allá, ¿sí? Si tú aprendes a ser excelente en lo que haces antes de que llegues a esas posiciones, antes de que Dios te ponga en el lugar de tu asignación, si tú aprendes cuando ya llegas, no tienes un proceso de aprendizaje, de error, ahora ya estás preparado para ejercer aquello que Dios destinó para ti.
Pero hay gente que quiere llegar y dice, allá me preparo. A mí me gustaría la gerencia, sí, general de Coca-Cola, o no sé, de la Chevrolet, o a mí me gustaría la de Colgate Palmolive, que son empresas gigantescas, sí. A mí me gustaría la gerencia de Ecopetrol, y cuando llegue ahí estudio. No, nunca va a pasar de esa manera. Pero Dios puede hacer un milagro, pastor. Sí, Dios puede, pero Dios no quiere trabajar con gente perezosa. Dios nos prepara para el éxito. Dios nos prepara para la grandeza. Dios preparó a José. ¿Cómo lo iba a poner para gobernar un imperio tal como lo hizo José si no tenía una preparación? ¿Sí? Cuando uno no se prepara, entonces todo lo que hace es un fiasco. Por eso usted ve a algunos que gobiernan a nivel regional, a nivel departamental, a nivel nacional, a nivel de naciones, que son un fiasco. Porque hay gente, mi amado, que aparenta prepararse, pero que realmente no se prepara. No es ir a la universidad y calentar puesto, es ir a la universidad y destacarse como el mejor estudiante de la clase. Una de las guías, yo recuerdo a Lisa cuando estaba en la universidad y está terminando su carrera, y la Pricewaterhouse, espero haberlo dicho bien, que es una firma de contadores importante, la requirió a ella para vincularla cuando todavía no se había graduado, por sus calificaciones. Gloria a Dios. Pero yo no creo que al más vago llega por allá, de repente envían a alguien, esta firma, sí, importante, y llega y le dice al profesor, cuénteme quién es el más vago. Necesitamos meter a alguien así en la empresa para que la tire. Yo no creo que una empresa vaya a buscar a alguien así. El más vago, el que no viene a clase, el que en todo saca uno. Hay forma de que usted me diga cuál es. Ah, sí, fulano de tal, vea, ese de milagro vino hoy. Digo, ese es el que necesitamos. Es imposible que pase eso. Entonces, donde quiera que te encuentres, aunque te sientas lejos de tus sueños, cree en tus sueños, y a pesar del proceso, cumple el proceso. Haz todo lo que haga, dice, metiéndole el corazón como para el Señor, no para los hombres, sabiendo que de Él es que viene para ti la recompensa, porque a Cristo el Señor sirves. Donde quiera que Dios te ponga, a Cristo el Señor sirves. Dice, envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por esclavo. Afligieron sus pies con grillos, y en la cárcel fue puesta su persona. José no llegó de turista, no llegó a la cárcel y de repente puso unas gafas de sol, si me entiende, una pantalonetica playera, si me entiende, ahí una silla, y se puso a broncearse en la cárcel. No, dice, le pusieron grillos, lo trataron como un preso, un esclavo de lo peor. Dice la palabra, afligieron con grillos sus pies. ¿Sí? Afligieron sus pies con grillos. Así estuvo José. Y él no dijo, mire, eso me pasa por estar soñando, por estarle creyendo a Dios. Sí, yo me busqué este problema, me puse a contar los sueños de Dios a mis hermanos, y miren, lo que me metí fue en un lío, en un problema. Yo me hubiera quedado callado, yo no me hubiera puesto a creer, yo no me hubiera puesto a soñar, yo no me hubiera puesto a pensar en esos sueños, a hablar de esos sueños. Yo hubiera hecho como si no hubiera soñado nada, no le hubiera creído. No, dice, a él lo afligieron, en la cárcel fue puesto. Dice, hasta la hora, y subraye esto si tiene allí el versículo 19, hasta la hora en que se cumplió su palabra, el dicho del Señor lo probó. Hasta el día en que se cumplió la palabra de Dios, hasta el día en que se cumplió la palabra, el dicho de Dios lo probó. Cuando tú tienes una palabra de parte de Dios, esa misma palabra te va a probar. Cuando tú tienes un sueño de parte de Dios, ese mismo sueño Dios lo va a usar para probarte. Todo lo que Dios nos dice, a veces nos promete, traerá consigo una prueba, porque para nosotros alcanzar los sueños, alcanzar las promesas, necesitamos la fe y la paciencia. Pero cada vez que somos probados,
la fe y la paciencia están siendo procesadas. Si dejamos de creer, dejaremos de soñar. Y si dejamos de soñar, dejaremos de alcanzar nuestros sueños. Pero si nosotros creemos, vamos a seguir soñando. Y si seguimos soñando, aunque despiertos, mi amado, o dormidos, nosotros vamos a llegar y tomaremos posesión de nuestros sueños. ¿Cuántos pueden decir amén? Nuestros sueños se van a hacer realidad. Dale un buen aplauso de alabanza al Rey. El dicho de Dios lo probó. El dicho de Dios lo probó. Dios te habló algo, esa misma palabra te va a probar hasta el día que se cumpla. Dios me dijo a mí, recién convertido: vas a llevar he puesto mi palabra en tu boca, vas a llevar mi palabra a las naciones. Lo que estás viendo aquí, dice, en tu vida lo verás si tienes fe. Y yo estaba en una campaña multitudinaria, como unas 3,000 personas, y vi milagros extraordinarios, y vi una persona de otra nación predicar allí, que fue a quien usó para darme esa palabra. El dicho de Dios me probó. Antes de predicarle a multitudes, antes de que Dios me llevara a las naciones, antes de que Dios me permitiera llevar su palabra por toda esta ciudad, porque por la gracia de Dios puedo decirle, es un favor, una gracia, la misericordia de Dios. En todos, prácticamente los barrios de Cali, tuvimos la oportunidad de predicar durante varios años, semana tras semana, lunes y martes, diferente barrio cada semana. Por años lo hicimos. De allí nació el proyecto Cali para Cristo, que es el que están allá todavía, por años se ha mantenido. Esa siembra que hacen aquellos que dicen: yo no tengo la oportunidad de salir a evangelizar, pero yo sí tengo la oportunidad de apoyar para el evangelismo. Hace poco se dieron cuenta, fuimos a los cerros, está carísimo el tema de los buses. Les dijimos: el proyecto Cali para Cristo va a subsidiar la mitad del valor de los buses, porque es una actividad netamente evangelística de ciudad. Y le damos gracias y bendecimos a cada uno de los jóvenes que apoyan el proyecto Cali para Cristo. Son 2,000 pesitos, creo que se dan mensualmente, que no es nada, pero apoyamos con esa siembra la labor evangelística que desarrolla el Ministerio de Evangelismo. Y eso nació allí, con eso financiamos esas campañas años atrás. Y Dios me dio el privilegio, por su misericordia, prácticamente todos los barrios de la ciudad estuvimos evangelizando. Una semana en el oriente, otra en el occidente, otra en el norte, otra en el sur. Y así, y volvíamos y repetíamos, gloria a Cristo. Entonces, mis amados, el dicho de Dios nos va a probar. Entonces, yo no veía absolutamente nada. Usted piensa, cuando yo estaba de conductor, ¿qué tiene que ver conducir con predicar la palabra, con llevarla a otras naciones? Cuando yo estaba haciendo esos trabajos de mensajería, el enemigo me decía: wow, vaya predicador. Pero yo, cada que tenía la oportunidad, en esas que les contaba que me provocaba sacar, más vale decía: bueno, está aquí, voy a aprovechar, el Señor me lo está poniendo, y yo le predicaba. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver predicar la palabra, llevarla a las naciones, con sacar fotocopias? Pero el dicho de Dios me probó, y era fuerte. Cuando yo estaba en 11, mi sueño era ser oficial del ejército, y yo me presenté, hice toda mi documentación, y después alguien me hizo un comentario que vino de Dios, sin saberlo, porque desistí de ese sueño por ese lado, digámoslo así, o bueno, así lo creo. Alguien me dijo: mira, tú en el ejército, aún con grado de mayor, de capitán, de mayor, vas a estar tirando monte en ese tiempo. Y entonces yo dije: uy, cierto. Y estando en la mitad del proceso, y bueno, hay otras razones ahí alrededor, desistí y me retiré de ese proceso. Pero en el colegio todos quedaron con la idea de que yo iba a ser oficial del ejército. Y ahora, un día estaba yo sacando fotocopias cuando llegó un ex compañero y me dice: Obonaga, para el apellido, usted sabe, en el colegio siempre es así: Obonaga, uy, ¿qué haces aquí? ¿Eres el dueño de esto? Y le dije: ya quisiera. No, yo le dije: no, trabajo aquí. ¿Y lo del ejército? Y yo le dije: no, Dios cambió los planes. Y yo: wow, mira, tengo esto y esto, wow. Pero no creas que en el fondo, como decir, el diablo te dice: ¿qué haces ahí?
Y no que Dios te llamó para ser predicador y no te ha cumplido. Y yo no dije, ya tenga sus mugres fotocopias. Hasta aquí trabajo. No voy a volver a la iglesia tampoco. Dios es un incumplido. No, yo hice al poco tiempo otro. Este era rector de un colegio, imagínense. Y siguió sacando las copias allí. Al poco tiempo llegó otro que era gerente de un banco. Y arrimó ahí por necesitaba pues una copia, no sé para dónde iba a hacer otro tipo de cosas. Y me saludó también. Y en tremendo carrote que paró ahí. Y yo andando en bucecito. Bueno, yo tenía en ese tiempo carro, pero pues no lo llevaba porque ¿dónde flores si no había jardín? ¿Sí? La gasolina estaba carísima. Entonces, resulta que, y al poco tiempo, ese fue un ex compañero mío que me encontré. Cuando yo estaba, yo les he contado, un ex compañero de la policía que me lo encontré, yo estaba en lo de los cobros. Y eso fue una de las cosas que les cuento, de las cosas de los tratos duros para mí, esa experiencia. Y ya algunos la saben. Porque llega y me dice, ¿qué hubo? Él me estimaba porque cuando yo estaba en la SIJIN yo le daba platica, yo lo quería, ¿me entiendes? Lo invitaba a almorzar, él era de la vigilancia, o sea, la policía uniformada, yo era de la SIJIN. Y yo lo estimaba, me llevaba bien con él. Ahora me encuentra, yo estoy por allá en los cobros, cuando me para y me dice, Onaga, ¿qué hubo, mijo? Y yo le digo, uy, ¿qué hubo? Nos abrazamos, todo el asunto. Y me dice, ¿qué más? Y todo el asunto. ¿Y qué hace? Le digo, no, estoy sacando. ¿Y qué? ¿Usted siguió en eso del evangelio, todavía en esa religión? Y yo le dije, sí, sigo y sirvo a Cristo. Y él me dice, bueno, bien, pero uy, mijo, usted está flaco, mano. Cuando quiera vaya a la casa a almorzar. Ahora lo dice por cariño, ¿me entiende? De verdad, él dice como decir, está flaquito, pobrecito, está aguantando hambre el hombre. O sea, a mi casa puede ir a almorzar, yo lo estimo como un hermano. Pero el enemigo usó esas palabras, ¿me entiende? Es que yo me sentí, fue humillado. O sea, el predicador, el que va a llevar la palabra a las naciones. Y le están ofreciendo que vaya, le regalan un almuercito por ahí en la casa. Y él lo hizo con cariño, yo no me enojé con él. Vale, me indigné con Dios. Sí, ¿por qué yo estoy en estas, verdad? Pero entrando en la presencia de Dios, orando. Yo no soy llorón. Usted no ve que yo no soy de los predicadores. Hay predicadores que terminan una prédica, así sea del rapto, sí, de lo que sea, y que vamos a orar, Padre, Señor, arrebátanos. Y son llorones, y en la Biblia hay uno que se llama el profeta llorón, sí, mírenlo y verá. Yo no soy así, nunca he sido así desde niño. A mí me pegaban y yo me daba piedra. En serio, nunca he sido llorón. Pero esa vez yo lloré, yo llegué a la casa y me postré y lloré. Me salieron como 3 lagrimitas, pero lloré. Sí, me quebranté, yo me sentí después hasta feliz. No, molestando. Entonces, y yo lloré porque yo le decía, Señor, ¿por qué? Porque el dicho de Dios me estaba probando. O sea, Dios dijo que lo iba a hacer. Mírame aquí hoy en día. ¿Sí? Dios me ha permitido ir a Europa, a diferentes países en Europa, Suramérica, Centroamérica, Norteamérica. Ahora, después de la pandemia y por el tema de que nunca me vacuné ni me voy a vacunar, no he vuelto a salir. Pero por ahí han llegado invitaciones, por gracia de Dios, pero pues hasta que no se normalice todo el tema no se puede. Pero Dios en su misericordia lo hizo. Sí, Dios en su gracia lo hizo. Pero primero el dicho de Dios me probó. Yo siempre que hablo de esto uso una frase, por eso que dijo Yulisa: no juzgues mi cosecha si no conoces mi siembra. ¿Sí? Entonces hay gente que a veces dice, ay, vea qué bueno el pastor, fuimos a predicar, ¿sabes? Estuvimos por ahí en Nueva York, por ejemplo, y va uno a la Estatua de la Libertad, lo llevan los hermanos, ¿me entiendes? Después de que uno predica, todo siempre lo llevan a almorzar, entonces una es foto en la estatua y sabroso pastor por allá paseando, gloria a Dios. Y la gente lo dice con una segunda intención, ¿no? Como que tan bueno, ¿no? Mire esta gente como la pasa de bueno, ¿no? Está viviendo sabroso el pastor. Pero es pura misericordia, ¿sí?
¿Por qué? Porque te han invitado, te han dado los tiquetes, te dan el hospedaje, te dan la alimentación. La gente tiene ese aprecio, ese cariño. Nosotros traemos un predicador aquí. ¿Dónde quiere ir a almorzar, pastor? Lo llevamos. ¿Quiere ir a conocer la ciudad? Le hacemos un tour. Algunos de ustedes lo han hecho porque yo no tengo ese tiempo en un campamento, en un congreso. Y los que prestan su vehículo, siempre les decimos, llévelo al restaurante. Y si quiere ir a dar una vueltica después de que terminó de predicar, que vaya, que conozca, llévelo a tal lado, llévelo a tal otro lado. Uno lo hace por cortesía, por aprecio, porque han dejado su casa, sí, tantas cosas por venir a servir. Y no está mal, y así pasa en todo lugar. Y claro, nos falta que dice, ¿quiere una fotico, pastor? Y uno pues enojado, ¿me entienden? Sí. Entonces, bueno, una fotico y tal, y se toma uno la foto y la gente pues comienza a decir, uy, qué rico, uy, vea, la Torre Eiffel, no, está viendo sabroso este pastor. Y yo acá, de pronto en el proceso como yo. Pero eso son cosas que Dios hace, el dicho de Dios te prueba. Y yo me enojé ese día con Dios y yo le decía, Señor, pero ¿cómo que me llamaste? Entonces, ¿por qué estoy pasando por todo esto? Qué humillante, ¿sí? Y no es por el hecho de lo que pueda yo experimentar, sentir, sino el testimonio que uno le da a la gente. O sea, mire, me regalaba platica, me invitaba a comer, a almorzar, era chévere conmigo, detallista, lo veía siempre pues bien vestido, todo el tema. Recuerda que yo le decía, vea, delante del Señor yo me comparaba mínimo 3 mudas completas de ropa. Yo no tenía, estaba soltero, etcétera, en la Sijín, recibía plata por todo lado. Y mínimo, sin exagerar, 3 mudas de ropa mensuales y regalaba. Eso era sagrado para mí. Y ahora yo recuerdo que ese día andaba con una camisita que no le pasaban los años, únicamente la luz, como las tejas a Hover. De hecho me acuerdo, era una polo y era blanquita y tenía verdecito, un cuadrito verdecito, y era blanquita, verdecito y un pedacito amarillito por aquí. Esa era la ya no es más. Todo el tiempo me la ponía, me gustaba tanto y además no tenía más. No, ya, pero igual no podía, como era un tiempo duro y no podía como comprar pues ropa como antes, así que tenía la ropa de años atrás. Y ya de verdad, no es recocha, esa camisita estaba pero transparente, tanto lavarla. Y con esa me lo encontré a él y claro, él me mira y me dice, si cuando quiere ir a almorzar a la casa, vaya. O sea, me dice, cuando tenga hambre, esté pasando así como lo que yo estoy viendo, vaya, almuerce allá que ahí hay comidita. Claro, para mí eso fue porque yo dije, ¿cómo yo le predico? ¿De qué le hablo de un Dios grande, de un Dios? Eso fue lo que más me indignó. Sí, Señor, yo no tengo un testimonio para hablarle. O sea, me conoció antes de ser cristiano y ahora me conoce como cristiano y sirviéndote y mira lo que él está viendo. ¿Ya? No me lo volví a encontrar, no volví a saber de mi amigo. Ojalá algún día esto vea un mensaje de estos. Y ese es el dicho de Dios probándote. ¿Por qué te cuento esto? Yo espero que así como te rías, también te pueda bendecir. Y es que a veces parece que estás lejos, lejísimos del cumplimiento del plan de Dios. Pero cuando estés ahí, solo te pido, te ruego algo. Recuerda que estás en el proceso que te llevará al éxito. ¿Cuántos pueden decir amén? Dale un fuerte aplauso de alabanza a Jesús. El dicho de Dios lo probó. Dice, envió el rey y le soltó. El Señor de los pueblos le dejó libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiese a sus grandes como él quisiese y a sus ancianos enseñara sabiduría. Oiga eso, el dicho de Dios lo probó hasta que se cumplió su palabra, pero Dios lo puso en un lugar de grandeza, lo puso en estima, en gracia, en favor delante del faraón, y lo hizo Dios la persona más importante de Egipto. La persona más importante de Egipto era José, no era Faraón. Faraón era quien tenía el cargo, pero quien tenía el manejo de todo era José. Sin José, Faraón y su pueblo hubieran muerto de hambre, de física hambre. Nada se hacía sin que José levantara su mano para decir sí, para decir no. Se quitó el rey su anillo y le dijo, nada se mueve a partir de ahora en todo el imperio si tú no das la orden. Ese llegó a ser José.
Dios tiene cosas grandes para ti, y aunque sientas que estás lejos de alcanzarlas, mi amado, recuerda siempre que estás en el proceso. Y cuando el diablo te quiera decir lo contrario, respóndele siempre: estoy en el proceso, pero la sangre de Jesús me garantiza la victoria. ¿Cuántos pueden decir amén? Dale un aplauso fuerte a Jesús. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies y vamos a orar. Aleluya.